Buenas noches. Qué bendición nuevamente reunidos por causa del Señor a meditar en su palabra. Como oraba mi esposa, que Dios halle en nosotros un corazón dispuesto para aprender, para corregir, para crecer en el conocimiento de tan maravilloso Dios. Esta semana vi una película de suspenso donde la protagonista iba filmando lo que ocurría y cada vez que ocurría algo malo le quería matar al hijo. Ella devolvía la filmadora y el tiempo se devolvía. Y entonces ella tenía oportunidad de hacer las cosas de diferente manera para evitar ese resultado. Y volvía y hacía y otra vez mal y devolvía la cinta y el tiempo se devolvía. Y de manera continua, pero claro, como era una película de terror, siempre terminó mal. Recuerdo otra, esta sí es una película cómica, donde el protagonista se le quejaba a Dios por las respuestas que Dios no daba. Y entonces Dios, viendo su queja, le dijo: listo, encárguese usted de responder las peticiones que la gente le hace a Dios. Y entonces comenzaron a llegarle a su computador miles, millones de peticiones de los seres humanos de todo el mundo, y este hombre, no sabiendo qué hacer, puso a todo que sí, 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 sí. O sea, todas las respuestas a todas las peticiones eran sí. Imagínense, ambos queriendo que el semáforo estuviera en verde para ellos, ambos queriendo las mismas cosas. El mundo cayó en una crisis terrible, producto de este sí a todas las peticiones que los hombres hacían. La pregunta es: ¿sí será posible un mundo donde se le pueda complacer a absolutamente todas las personas? Y la respuesta es imposible. Imposible porque los conceptos de bien y de mal son diferentes, porque los gustos son diferentes. Veámoslo en un sencillo ejemplo: dos hombres o dos mujeres que quieren tener el mismo marido o la misma mujer. ¿Cómo se resuelve ese asunto? Dos personas quieren tener el mismo trabajo, pero solo hay un vacante. Dos niñas quieren tener la misma blusa y con exclusividad. Es imposible que el mundo funcione de esa manera. Sin embargo, parece ser un sueño profundo en los hombres que se manifiesta en las historietas, en los cuentos, ¿sí? La lámpara de Aladino, los 3 deseos, la hada madrina que cumple con estas cosas, los superhéroes que tienen la capacidad de controlar lo que los seres normales no pueden controlar. Inclusive ahora hay una serie de superhéroes que son unos miserables, desgraciados asesinos, pero tienen poderes, ¿sí?, para poder hacer lo que ellos realmente quieren. Mire, el sueño del que no conoce a Dios es poder controlar a su antojo lo que no se puede controlar. Ese es el sueño de los que no conocen a Dios: poder controlar a su antojo lo que no está bajo su control. Sin embargo, la verdad, más allá de toda esta fantasía, es muchísimo mejor, porque nuestro Dios, nuestro Creador, el Todopoderoso, nos ha dado la promesa de que Él hará que absolutamente todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor serán precisamente las cosas que necesitamos que sucedan para que por medio de ellas cambiemos nuestro carácter y nuestra manera de pensar, de tal manera que podamos disfrutar de la vida y de una eternidad maravillosa en su presencia. Y es por esta razón que el apóstol escribía a los cristianos de Roma diciéndole lo siguiente, Romanos 8:28, y sabemos, o sea, como quien dice, no debe ser algo que los cristianos podamos ignorar. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta que quiero que te hagas es: ¿sabes tú eso? ¿Tienes la certeza de que eso es verdad? ¿Estás seguro que las cosas que te han sucedido, que te suceden y que te sucederán, están diseñadas por Dios para cambiarte, para enseñarte y para llevarte a disfrutar de la vida que Dios tiene para ti? Porque de eso se trata la vida cristiana. Es decir, ¿tienes tú la misma certeza que tenía el profeta Jeremías sobre el absoluto control de todo lo que está a tu alrededor?
Él, por esta convicción, escribió lo siguiente, Lamentaciones 3:37. Cuando algo se dice, cuando algo pasa, es porque el Señor lo ha ordenado. Cuando algo se dice, cuando alguien habla, cuando cualquier cosa sucede, es porque el Señor lo ha ordenado. Esto mismo en otra versión dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dando a entender que ¿quién es capaz de atreverse a negar esta verdad del absoluto control que Dios tiene de todas las cosas? Nadie debería atreverse. Y nosotros los cristianos deberíamos saberlo, ¿sí?, con una convicción absoluta. Ahora, cuando el profeta hace esta afirmación, no lo hace porque está pasando unas lindas vacaciones en Hawái o cosas, no, discúlpeme, está haciendo esta afirmación del control de Dios en medio de situaciones críticas, de guerra, de muerte, de hambre, de desolación, pero aún así entiende que Dios tiene el control y está haciendo las cosas precisamente para enseñarnos lo que necesitamos aprender. ¿Qué pasa con el mundo? Pues el mundo ignora por completo el control que Dios tiene, o piensa que Dios está haciendo mal las cosas, lo cual termina siendo como peor. Y es por esta razón, porque el mundo ignora este control o porque piensa que Dios está haciendo las cosas mal, que el mundo no puede entender y no puede disfrutar del amor de Dios manifestado a través de su soberanía. ¿Por qué? Porque la condición para poder disfrutar de esta realidad es amar a Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos dicen que aman a Dios? Encontramos cantidad de cristianos que aman a Dios, pero sus quejas son una evidencia de que no están disfrutando de esta promesa. ¿Y qué pasa con estos cristianos que dicen amar a Dios y no disfrutan de esta promesa? Su amor a Dios no es genuino. Su amor a Dios es como el amor de los hombres lleno de defectos, no es el verdadero amor, ¿sí?, que se requiere dar a Dios. Mire, para entender esto, pensemos en un marido que dice que ama a su esposa, pero la trata con desprecio, no le ayuda en nada, critica todo lo que hace, no le da, o sea, ni siquiera le interesa si ella tiene o no para comer. Pero eso sí, a pesar de descuidarle y maltratarla a otros, no a ella, le dice que la ama, no es que yo la amo. Y como decía alguien, con esos amigos, ¿para qué enemigos? Y esto mismo es lo que pasa con muchos creyentes que dicen amar a Dios de todo corazón, pero tienen un comportamiento como el de este hombre que maltrata a su mujer. Es decir, de manera continua hacen cosas en contra de los principios de Dios, en contra de los planes de Dios, en contra de los hijos de Dios, pero eso sí, papito lindo, yo te amo, sí, y una cantidad de expresiones que son contrarias a lo que está mostrando con su vida. La primera carta de Juan, hablando de esto, dice así: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Como quien dice, no es cuestión de cuentos, de palabras bonitas, ¿sí?, de prosas o de... Sí, no. Es un amor de acción. Y cada vez que desobedecemos un mandato dado por Dios, nuestras acciones le están diciendo a Él que no lo amamos. Y como cada vez que desobedecemos un mandato, normalmente lo hacemos para, ¿sí?, tomar ventaja sobre nuestros semejantes, entonces no hay duda que ni estamos amando a Dios, ni estamos amando a nuestros semejantes, y por eso no disfrutamos de esta promesa que es espectacular. Mire, ponga atención a lo siguiente. ¿Se preocupa por el futuro? ¿Se preocupa o está asustado por el presente? ¿Está resentido con alguien? ¿No tiene paz? ¿No tiene gozo? ¿No puede perdonar? ¿No puede tener paciencia? Estas son algunas de las muchas manifestaciones en la vida de una persona que no está disfrutando de esta promesa. Hay una segunda condición para disfrutar de esta promesa, pero en realidad es una consecuencia de cumplir con la primera. Porque si genuinamente amamos a Dios, amaremos el propósito, el plan que Él tiene para nuestras vidas. Ahora,
cuando pensemos en el plan que Él tiene para nuestras vidas, tenemos que hacer una gran división entre lo que los hombres dicen, piensan y hacen y en lo que Dios hace, porque hay una diferencia enorme. Por ejemplo, hay hijos que detestan lo que sus padres quieren que ellos sean. ¿Por qué? Porque tienen una visión de la vida diferente y quieren hacer otras cosas, y por eso la imposición del deseo de sus padres le parece algo contra lo cual hay que rebelarse. Ahora, también hay padres malos, el padre mafioso que quiere que su hijo también sea mafioso. Hay otros que podemos decir que son buenos, aunque Dios dice que los padres somos malos, pero bueno, que quiere que su hijo sea médico como él lo es, o que sea ingeniero. Pero la pregunta es, ¿eso que el padre quiere para su hijo es algo que su hijo puede realizar? Y más importante aún, ¿es algo que realmente hará feliz a su hijo? Estas dos preguntas que acabo de hacer no las podemos hacer cuando pensamos en los planes que Dios tiene para nosotros. Porque siendo Dios, sus planes son perfectos. Y además, gracias a la capacidad que Él nos da, podemos lograrlos. Y además, seremos felices viviendo de acuerdo al plan de Dios. Pero lo más importante del plan de Dios para cada uno de nosotros es que Dios sí está teniendo en cuenta la eternidad, mientras que los hombres la ignoran por completo. Y es por eso que muchas veces he hecho la pregunta, y la seguiré haciendo, ¿sí? La pregunta que los padres deben hacerse, y es: ¿de qué sirve traer hijos al mundo para darles absolutamente de todo, de tal manera que vivan una vida maravillosa, si no los llevamos a conocer a Dios y terminan la eternidad en el infierno? Esto realmente es un crimen, y aunque algunos lo cometen por ignorancia, no deja de ser espantoso. Traer hijos al mundo para que terminen en el infierno. Y es por eso que esta promesa y este plan de Dios es importantísimo, porque Dios sí está teniendo en cuenta lo más importante, que es la salvación, el plan de salvación. Y es por eso que dice allí su palabra, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, allí está el plan, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El plan de Dios es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Lo he dicho muchísimas veces, pero en la cotidianidad lo ignoramos. Y no se trata de que todos tienen que ser pastores o misioneros, no. Lo que Dios quiere formar en nosotros es su carácter. Dios quiere abogados con el carácter de Cristo, Dios quiere empresarios con el carácter de Cristo, comerciantes con el carácter de Cristo, médicos con el carácter de Cristo, madres, padres, hijos, personas que tengan el carácter de Cristo. Y es por eso que dice que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos dio el privilegio de hablar de Él, eso es recibir parte de su gloria. Y como además su presencia en nosotros nos da todo lo que necesitamos, sabemos que podemos cumplir con ese plan de Dios si le creemos. Por eso dice, continúa diciendo, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y menciona dos cosas supremamente importantes. La primera es que si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá sabotear, detener o frustrar lo que Dios quiere hacer con nosotros? Y la respuesta es absolutamente nadie. Y lo segundo que menciona, que es lo que hace que el poder de Dios sea valioso para nosotros, es su amor por nosotros. Un amor demostrado en haber entregado a su Hijo, a pagar un precio altísimo por nosotros. Y por esta razón, ojo con esto, muy importante, no debemos tener la más mínima duda de que Dios jamás nos negará algo que realmente necesitemos.
No debemos dudar de eso jamás. Si usted le pide a Dios algo y realmente lo necesita, tenga la absoluta certeza que Dios no se lo negará. Escúchelo bien, Dios jamás nos negará algo que realmente necesitemos. El problema es que a veces perdemos muchísimo tiempo soñando con ciertos cambios, que si esto pasara, si tal cosa, mi vida sería feliz. Pensamos en una relación que no puede ser, una relación frustrada, un negocio que no prospera, una salud deficiente, y andamos esperando ciertos cambios porque pensamos que eso es lo que realmente necesitamos. Sin embargo, la absoluta verdad es que si cualquiera de nosotros le pide algo a Dios y Dios no nos lo da, es porque eso, en lugar de hacernos bien, nos haría mal. Y si eso nos haría mal, el amor de Dios por nosotros lo obliga a decirnos no a esa petición. Queridos hermanos, no hay duda que vivir confiando en esta promesa es una delicia. Es tener la certeza de que Dios está haciendo las cosas y que por lo tanto siempre, siempre serán de bendición para nosotros. Porque no importa lo que suceda, siempre podemos pensar acerca de toda situación que Dios nos quiere bendecir. Y eso, ¿sabe qué va a producir en su vida? Que usted experimente amor, gozo, paz, paciencia, ¿sí? Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Estas actitudes espantan todas las otras malas actitudes que hacen que la gente sufra. Me gusta preguntarle a la gente, mira, ¿qué fue lo último que te hizo sufrir? Y la gente piensa en eventos, es que me hicieron, es que tal cosa, es que tal otra, es que no me tienen en cuenta. Y esa es una respuesta equivocada. La única razón por la cual sufrimos no es por las cosas que nos hacen, es porque cuando nos hacen esas cosas no tenemos amor para responder, no tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos paciencia. Sufrimos por la mala reacción hacia las cosas que suceden, no por las cosas que sucedan. Sin embargo, para confiar en esta promesa, como ya mencioné, la clave está en creer que Dios es poderoso y pues nadie lo puede detener. Y lo segundo, creer en el eterno amor de Dios por nosotros. Miren, hermanos, si aprendemos a ver toda nuestra vida bajo el filtro del amor de Dios, podemos llegar a vivir la vida que Él quiere para nosotros y disfrutaremos de esta promesa durante todo el tiempo. El problema es que hay un enemigo que se llama Satanás, cuyo propósito, más allá de destruir las cosas, es destruir o impedir que tengamos una buena imagen de Dios. Porque cuando no tenemos una buena imagen de Dios, pues obviamente no podemos confiar en Él. Y es por eso que Satanás trabaja básicamente en esto, negando su palabra y negando las buenas cosas de Dios, para que los hombres, juzgando mal a Dios, pierdan su confianza o no logren aprender a confiar en Él. Una mala imagen de Dios que nos hace desconfiar de Él es lo único que puede detener, destruir el plan que Dios tiene para nosotros. Porque así como la herramienta más poderosa estamos viendo que vence al mundo es la fe, sí, el enemigo más poderoso es la incredulidad, la desconfianza que desarrollamos hacia con Dios. ¿Cómo lo hace? Pues ya lo mencioné, negando su palabra, negando lo que Dios dice acerca de sí mismo y negando las promesas y el plan que Dios tiene para nosotros. Ahora, no hay duda que este plan le ha funcionado a Satanás. Podemos encontrar muchísima gente que tiene una pésima imagen de Dios y entonces la pregunta para nosotros es, ¿tenemos una buena imagen de Dios? Usted, yo, si tenemos una buena imagen de Dios. Y no solo eso, tenemos claro y recordamos de manera continua lo que Él quiere hacer con nuestra vida, o se nos olvida todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no es suficiente tener una buena imagen de Dios, también debemos conocer las intenciones que Dios tiene para con nosotros.
No conocer las intenciones de Dios con nosotros, podríamos compararlo a una joven que se enamora de un caballero pues maravilloso, que como dicen es una pinta, un lulo, creo que en la costa dicen es un bollo, ¿sí? Con un comportamiento intachable, sabio, fuerte, amoroso, todo lo que usted pueda ver. Pero ¿de qué sirve esta maravilla de hombre si él no le quiere dar ni la hora a ella? Sí, así pasa con muchos. Tienen una buena imagen de Dios, no piensan mal de Dios, pero tampoco piensan que Él tenga buenas intenciones con ellos. Casi como que Dios me creó y me botó al mundo y voy a ver cómo se defiende. No, tenemos sí que confiar en que Él tiene un buen propósito para nuestra vida. Recuerdo una señora pues, que atendí en Ecuador hace muchos años, era creyente, de muchísimo dinero, pero llevaba como 5 años sufriendo de una depresión suicida terrible. Había sido tratada en clínicas aquí en Estados Unidos y sin respuesta. La llevaron allá a la iglesia. Y la historia de ella es que era la mujer abandonada. Su padre la abandonó. Su hija, su madre cada vez que se portaba mal la amenazaba con abandonarla. Su primer marido la abandonó, al igual que el segundo y el tercero. Tenía un novio por allá en Brasil, un millonario también, pero no se quería comprometer, era como un medio abandono. Y el asunto es que a pesar de hablarle del evangelio, ella no lograba encontrar la paz. Y yo pensé que la razón por la cual no podía encontrar paz es porque en lo profundo de su corazón estaba resentida con Dios por la vida que había vivido. Hay mucha gente resentida con Dios por la vida que ha vivido. Yo pensé que esta era una de estas personas. Y entonces le hablé de la soberanía de Dios y comencé a decirle, mira, ese padre que te abandonó, Dios te lo dio. Y ese marido que te abandonó, también Dios te lo dio. Y ese segundo marido, y comencé a hacerle énfasis en que Dios era el que había provisto estas situaciones que la habían hecho sufrir, para ver si ella reaccionaba y decía, sí, la verdad, yo estoy furiosa con Dios. Pero cuando yo comencé a hablar de que Dios te dio esto, y Dios te dio esto, y Dios te dio esto, esa mujer comenzó a sonreír y luego a llorar de alegría. Y yo, ups, ¿qué pasó? Y entonces lo que ella me dijo es, yo siempre pensé bien de Dios, pero no pensé que estuviera interesado en mi vida. Y cuando algo pasaba malo, pues yo sabía que era que los hombres eran malos. Pero ahora cuando usted me dice que Dios ha estado toda mi vida interesado en mí, cuidándome, esa revelación del amor de Dios, sí, es maravillosa. Pues esa revelación del amor de Dios, del cuidado de Dios por su vida, la sanó por completo y pudo comenzar a disfrutar de las muchas cosas que tenía. Ahora, esta historia la podemos comparar con lo que escribe David en el Salmo 139. Dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. David no solo reconoce que Dios sabe con precisión todo lo que ha hecho y lo que ha estado pensando a lo largo de su vida, también reconoce que Dios ha estado ahí con él cada instante de su vida. Sigue diciendo, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Este hombre está reconociendo la presencia de Dios a lo largo de toda su vida, desde el embrión a cada cosa. Dice, todo estaba escrito en tu libro y todo se cumplió a la perfección. Tener la certeza de este acompañamiento de Dios con la vida de cada uno de nosotros produce una sanidad enorme. El saber que Él ha estado allí todo el tiempo, ¿sí?, para bendecirnos. Pero, ¿sí?,
Por esta misma razón estoy convencido que cuando una persona comienza su cristianismo, comienza su relación con Dios, no solo debe pedir a Dios perdón por su indiferencia y por todas sus desobediencias o pecados, también tiene que pedir perdón a Dios por todas aquellas circunstancias difíciles en las cuales sufrió y su alma fue averiada, dañada. Porque la razón por la cual su alma fue averiada es porque no conocía de Dios. Y al no conocer de Dios y no poder entender el amor de Dios, no pudo responder ante esas circunstancias obteniendo la bendición que Dios tenía para él. Entonces por eso es que es imposible tener una buena relación con Dios si no somos capaces de mirar nuestro pasado, ¿sí? Y decirle, Señor, ok, perdóname si yo me resentí, yo pensé mal de ti, yo me dolí en mi corazón porque no te conocía y no te conocí porque no te quise conocer, ¿sí? Y entonces debemos reconocer eso, que todo eso que nos ha hecho sufrir, realmente los culpables somos nosotros, porque si hubiéramos conocido el amor de Dios, aún ese sufrimiento hubiera sido de mucha bendición y no lo ha sido para muchos. O sea que es importante, ¿sí?, entender esto. Si hay amargura, resentimientos, pesimismo, traumas, esas cosas no nos van a disfrutar de la vida y son consecuencia de no haber conocido a Dios cuando debimos haberlo conocido. Ahora, yo decía en el estudio anterior que nuestras quejas son evidencia de nuestra ignorancia y son un estorbo para asimilar la bendición de Dios. Porque cuando no entendemos los métodos que Dios usa para bendecirnos, también nos será muy difícil entender el amor de Dios. Y cuando no logramos percibir el amor de Dios, tampoco lo podemos amar. Y esa es una de las condiciones para disfrutar de esta promesa. Su palabra dice que solo cuando una persona experimenta el amor de Dios, puede responder con amor para Dios. Dice así, 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Para tener claridad acerca de esto y no ser autoengañados como nos sucede, hay que entender que lo que los hombres llaman amor es más un sentimiento egoísta y posesivo que un amor verdadero. Ya hablé de esto cuando mencioné el mal marido que cree que ama a su mujer. Y confirmando esto que acabo de decir, la Escritura dice así, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto a veces resulta fácil de entender cuando, por ejemplo, tenemos a uno de nuestros hijos enfermo y sabemos que si no le aplicamos cierto remedio, se muere. Teniendo claridad en eso, ¿qué hacemos? No nos importa que el niño llore, patalee, se queje, diga que no nos quiere, le aplicamos el remedio porque se lo aplicamos. Y se lo aplicamos porque lo amamos y queremos hacer algo para preservar su vida, lo cual es bueno. Pero hay otras cosas en que nos despistamos, ¿sí? Y amamos de una forma que no es buena. Por ejemplo, los hombres fallamos mucho, ¿sí?, en corregir aquellas cosas que Dios quiere que corrijamos. Corregir ciertos aspectos del carácter que Dios quiere que corrijamos porque son supremamente importantes. Y entonces ahí sí, como no es de vida o muerte física, sino es de vida o muerte espiritual, hay tal ignorancia que ahí sí la gente pasa por alto este tipo de cosas. Y es por eso que podemos leer en la Escritura que dice así, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ahora, ¿por qué creen ustedes que menciona a la madre y no al padre? Porque las mujeres son más propensas a ser engañadas por sus sentimientos. Claro, no son las únicas, también a veces son los padres los que no, por seguir sus sentimientos, no quieren dar la disciplina, la corrección que sus hijos necesitan. Ahora, esto es totalmente opuesto al verdadero amor, al amor de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice, por ejemplo, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
O sea, es una bendición desde pequeños corregirlos, ¿sí? Como dice el Señor, para cambiar esos aspectos del carácter que son muy importantes. Pero no, hay padres o hay madres que dejan que el chino sea rebelde, grosero, desagradecido, una cantidad de cosas, y tan lindo el mocoso, ¿sí? Porque no, qué tristeza disciplinarlo, castigarlo, y lo que están es produciendo un daño en su vida, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Dizque por amor. No, eso no es amor. Y entonces pasan los años y cuando llegan los niños a los 12, 13, 15 años, 17, vienen los padres y dicen, ¿qué hago con mi hijo que es rebelde y no hace caso y está fumando marihuana y llega tarde y tal cosa y tal otra? Y cuando yo escucho esas historias, lo primero que les digo a los padres es, ¿sabe qué? Discúlpeme, usted se le hizo muy tarde para venir a preguntar qué hace con la rebeldía de su hijo. Se le hizo tarde. No lo corrigió de bebé, no lo corrigió de niño, y ahora a los 16 años es casi un milagro que el asunto pueda funcionar. ¿Y por qué no lo corrigieron? Pues porque dice que lo amaban. No, eso no es amor. Ahora, este mismo mal lo he visto en los matrimonios, donde el hombre siendo cabeza se casa con su mujer y luego comienza a ver ciertos defectos en el carácter de ella y no tiene los pantalones, ni la sabiduría, ni el amor para corregir en ella ese mal carácter, y pasan los años y él aguantando el mal carácter de su mujer hasta que se aburre, ¿sí? Y habiendo cometido el mal de no corregirla, comete otro peor, la abandona, ¿sí? Y le echa la culpa cuando gran parte de la culpa fue de él, por un amor mal entendido, porque no hizo lo que tenía que hacer. Sus excepciones habrá, donde hay padres que han insistido con la corrección de sus hijos y sus hijos como mulas no han querido cambiar. También habrá esposos que han insistido, o esposas, porque también a ellas les corresponde corregir lo que vean, ayudar, sí, con todo respeto a sus maridos. Sus excepciones habrá donde la gente ha hecho lo que tiene que hacer y el otro no ha respondido. Pero a la mayoría de las veces es un mal concepto del amor, un amor alcahueta, un amor basado en sentimientos, en egoísmo, en ser posesivos, y no un amor dirigido por la dirección de Dios. Mire, el amor de Dios es maravilloso, ¿sí? El amor de Dios lo podemos ver expresado aún desde la creación, donde Dios coloca a un hombre extraordinario en una tierra extraordinaria para un plan espectacular: crezca, multiplíquese, juzgue la tierra. Allí en el paraíso había dos árboles, hay gente que no sabe sino de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero había dos árboles. Dice así Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer del árbol de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que, además de los árboles que eran para alimentarse, está el árbol de la vida, y lo menciona primero, y luego el de la ciencia del bien y del mal. Muchos se acuerdan de este árbol, del bien y del mal, pocos del de la vida, pero la idea es que el hombre podía comer del árbol de la vida, ese sí no estaba prohibido, y el hombre que fue diseñado para vivir 1000 o 800 años, ese era el diseño original del hombre, ¿sí? Al comer del árbol de la vida obtendría vida eterna, o sea, ya no viviría 1000 años, viviría eternamente sobre la tierra, en una tierra maravillosa que suplirá con abundancia todo lo que el hombre necesitara, ¿sí? Donde gobernarían con la dirección de Dios un mundo, una naturaleza espectacular, ¿sí? Sin hambre, sin enfermedad, sin pobreza, sin malos gobiernos, sin contaminación, con un clima perfecto y sobre todo con un corazón bueno. Un corazón tan bueno que le permitía al hombre andar desnudo sin avergonzarse, es decir, los hombres no tenían nada que esconderle a los demás. No es eso lo que vivimos en esta época, ¿sí? Todo el mundo anda escondiendo muchas cosas porque si conocen quién soy yo, qué hago, pues terrible el asunto. No, esa no era la situación, era un hombre que vivía con una paz absoluta porque hacía las cosas de manera correcta en un mundo maravilloso para vivir por la eternidad. Ahora la pregunta, eso ofrecido por Dios no era cualquier cosa, era una vida espectacular que mostraba,
Sí, no solo la genialidad, sino el amor de Dios para el hombre. Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba. Y la pregunta es, ¿de dónde sacó el hombre la idea de que le faltaba algo? Porque pensando en que le faltaba algo y queriéndolo conseguir, fue que se rebeló con Dios. ¿De dónde sacó el hombre que le faltaba algo? Y la respuesta está en la fe. Los que confiamos en Dios sabemos que Dios le dio al hombre lo necesario para vivir una vida y una eternidad espectacular. Pero los que no confían en Dios, la respuesta es que lo recibido no era suficiente. Igual ocurre hoy. El que confía en Dios vive con contentamiento y espera los cambios de Dios y todo lo hace de acuerdo a las normas de Dios. El que no confía en Dios cree que no tiene suficiente y hay que hacer lo que sea para conseguirlo. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor el hombre, sí, allá en el paraíso, que no confiaba en Dios, diría, no, pues no, qué vaina, que Dios no me dio alas como los pájaros para volar. O este cuello tan cortico, me toca subirme a los árboles, no como la jirafa, que vea ya así, no tiene que subirse a los árboles. O vea el gorila con esa mata de pelo, yo aquí aguantando frío porque no tengo pelo. O porque no me puso branquias para poder también pues, andar debajo del agua y poder respirar. Ahora, ustedes pueden pensar que está medio absurdo lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero yo insisto, el hombre lo tenía todo. ¿Qué se puso a buscar? ¿Le parece exagerado lo que yo estoy diciendo? La Escritura nos cuenta lo siguiente, Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Allá aparece Satanás y entonces vemos que aquel hombre que lo tenía absolutamente todo, al creerle a Satanás comenzó a pensar que le faltaba algo tan importante que valía la pena rebelarse con semejante y contra semejante Dios. Ojo, siempre funciona de la misma manera. Cuando le creemos al diablo sus cuentos, nos rebelamos con Dios para conseguir lo que el diablo nos dice que necesitamos. Siempre funciona igual, aunque no seamos conscientes, siempre funciona igual. Ahora, si les pareció exagerado el ejemplo de las alas y el pelo del gorila y el cuello, ¿saben qué fue lo que realmente deseó el hombre? Querer ser como Dios, nada más ni nada menos. Querer ser como Dios. No sé si a usted le ha pasado que está aburrido un día en su vida y está por ahí sentado y dice, uy, yo quisiera ser Dios. ¿Será que usted ha pensado alguna vez así? Yo creo que conscientemente no. Sin embargo, a veces actuamos como si fuéramos Dios, hacemos cosas en contra de Dios, como si Dios no nos viera, como si no nos fuera a juzgar, pero no, pensarlo conscientemente, no, es que yo necesito ser Dios para ser feliz, pues es una locura. Pero fue más o menos lo que este hombre pensó por creerle a Satanás. Sí, seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Eso es lo mismo a decir que cada vez que desobedecemos a Dios, lo hacemos por la misma razón, no estamos contentos con lo que tenemos, sin importar lo mucho que poseamos. Yo veo que hay personas que tienen una vida aburrida y van mejorando su estatus, van consiguiendo cosas cada vez mejores, pero siempre siguen aburridos. Porque no se trata de tener, se trata es de confiar. Y la gente se engaña pensando que algún día cuando tenga tal cosa se va a detener y nunca se detiene la gente. ¿Acaso usted ha visto que los hombres más ricos del planeta son los más buenos o no son pecadores? Todo lo contrario. Los hombres más ricos del planeta son normalmente los más malos porque tienen el poder suficiente para hacer cualquier cosa y vivir en completa impunidad. O sea que es completamente falso, pero ese es el engaño de Satanás hacia los hombres. Cuando el hombre, ignorando lo que Dios dice, se le mete en la cabeza que necesita algo que Dios no le quiere dar, no le importan los mandamientos de Dios. Los desobedece para obtener lo que desea. Ojo, no importa lo que usted tenga, no importa que tenga todo lo que realmente necesita. Si no confía en Dios, no será sino cuestión de tiempo, saltará la cerca y comenzará a hacer cosas
que van a dañar su vida y su eternidad. Recuerdo una mujer, bueno, más bien recuerdo al marido, que se casó con una señorita muy hermosa que fue reina Miss Nicaragua, una mujer muy hermosa, muy hermosa. Y se casó con este hombre que era un marino ecuatoriano. Tuvieron 2 hijos. Y cuando yo la conocí a ella me dijo, no, mi marido se buscó una mujer, otra mujer. Según los amigos de mi marido, sí, es una mujer de muchos años, una mujer vieja, fea, como que ni tiene dientes, pero anda pegado a ella. Y cuando yo lo descubrí y le di la oportunidad de que restaurara, él no quiso, él siguió con esa mujer. Y entonces por eso ella me dijo, yo me voy para Nicaragua, y yo me voy. Y eso es lo que uno puede pensar, ¿no? Esta historia, gracias a Dios, terminó bien, el marido comenzó a ir a mi casa, se convirtió y Dios hizo milagros y restauró su matrimonio. Pero, ¿cuántos hombres o cuántas mujeres pueden tener el cónyuge adecuado y a pesar de eso no estar contentos? Y no están contentos porque si su esposa es delgada, no, pues la quieren más gordita, esa está muy flaca. Si es alta, la quieren bajita. Si es obediente, les gusta así como retrechera y agresiva. ¿Sí? Y ella, si es rubio, lo quiere moreno, y si es moreno, lo quiere rubio, y si es trabajador, pues le gustaría uno más parrandero, y si es muy serio, pues qué bueno que fuera medio payaso. ¿Sí? O sea, es increíble. No importa cuánto tengamos, cuando no confiamos en Dios, se nos puede meter en la cabeza que necesitamos algo diferente. Y al pensar eso estamos dudando de la sabiduría y del plan que Dios tiene para nosotros. Y ese tipo de pensamientos son suficientes para dañar no solo el matrimonio, sino muchas cosas. Todo este engaño comienza, toda esta forma de actuar comienza en el cielo, con Satanás, el cual fue creado de una manera maravillosa. Se hace una descripción, dice así Ezequiel 28, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, bélice, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que desconfió de Dios y quiso estar por encima de Dios. Siempre he enseñado que si Dios me coloca en un lugar y yo le desobedezco para estar más arriba, terminaré más abajo. Porque ese es el principio. Eso pasó a este personaje. Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, no, él iba a estar, pero dice, como caíste. Si este ser tan poderoso, cuando quiso estar más arriba, cuando quiso tener más de lo que Dios le daba, cayó tan profundo, ¿qué podemos pensar de los hombres? Que sí van a lograr, sí, subir más allá de donde Dios quiere. Y la respuesta es no. ¿Qué es lo que nos hace pensar que nos hace falta cuando Dios realmente nos está dando lo que necesitamos en cada momento? Lo que nos hace pensar es la falta de confianza en el amor de Dios. La falta de confianza en esta promesa que dice que todas las cosas que suceden están diseñadas para transformarnos de tal manera que disfrutemos de la vida que Dios tiene para nosotros. Si confiamos verdaderamente en Dios, aceptamos con gozo lo que Él nos da, aceptamos los cambios que Él trae, ¿sí? En el momento en que Él los trae, seguimos sus principios y llegaremos a donde Él nos quiere llevar. Pero la falta de confianza en Dios destruye por completo todo esto. Mire, entendiendo todo esto, creo que es más fácil entender un pasaje como el siguiente, Mateo 16:24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El hombre está completamente perdido porque en lugar de confiar en Dios, ha confiado en todas las mentiras que Satanás ha metido en el mundo. Y sin embargo está el amor de Dios, que envía a su Hijo a morir en la cruz para nosotros, para darnos este perdón y poder salvar nuestra vida. Pero no es posible seguir a Jesús y al mismo tiempo mantener como verdad todas las mentiras del mundo. Y por eso es que dice: si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. O sea, olvídese de lo que el mundo le ha enseñado, olvídese de lo que es una vida maravillosa según el mundo, olvídese de lo que el mundo dice que usted necesita, ¿sí? Lo que realmente necesitamos, ¿sí? Es tener una buena relación con Dios, y eso será imposible si no confiamos en Él. Y para confiar en Él tengo que dejar de confiar en lo que el mundo me ha enseñado, porque es opuesto a lo que Él, ¿sí?, dice en su palabra. Ahora, si usted quiere seguir creyendo en todas esas mentiras y quiere seguir ignorando a Dios, pues lo que va a pasar es que, como dice el pasaje que leímos, si usted quiere salvar su vida, terminará perdiéndola, ¿sí? Pero si pierde su vida, si se olvida de eso y se concentra en lo que Dios dice y le cree, entonces la hallará. Dice Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, hay muchos, ¿sí?, que no insisten en obtener y vivir como el mundo dice, y dice el verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿valdrá la pena que por amar al mundo despreciemos a Dios? ¿Valdrá la pena confiar en lo que el mundo dice y no confiar en lo que Dios dice? Porque ya vimos con claridad muchas veces que el problema no es cuántas cosas tenemos, el problema es en quién estamos confiando. ¿En Dios, que nos está dando lo necesario para cumplir el plan que tiene para nosotros? ¿O en las mentiras de Satanás, que nos dice que nunca es suficiente para así lograr destruir el plan de Dios? Ahora, supongamos que usted tiene claridad en este asunto, pero no quiere renunciar a aquellas cosas que desea. O sea, quiere seguir confiando en las mentiras de Satanás, por la cual continúa desobedeciendo a Dios para obtener aquellas cosas que cree que lo harán feliz. Pregúntese, ¿qué haría usted si fuera Dios con un personaje así? Que por no confiar en usted, siendo usted Dios, se va a perder eternamente. ¿Qué haría usted si fuera Dios? ¿Qué haría usted como padre si ve a su hija enamorada de un sinvergüenza que le va a dar una vida espantosa? Tiene todas las características necesarias para hacer de su hija una mártir. ¿Qué haría usted si ve a su hija enamorada de un fulano así? Si usted la ama, hará lo posible para abrirle los ojos, para que, viendo la maldad, sí, y los malos propósitos del supuesto, pues lo deje. Eso es un verdadero amor. Ahora, el asunto es que no es fácil. Con esto que está pasando en el mundo, con esta pandemia, con esta información, me he podido dar cuenta, y lo he enseñado muchas veces, que el hombre no cree ni siquiera a las razones, a la lógica. Los hombres deciden en quién creer, y es por eso que, habiendo tantas evidencias de Jesucristo como Dios, la gente decide creer cualquier cosa bien absurda. Y entonces esto se puede volver muy complicado, porque al hablarle con claridad a la gente, lo que puede resultar es que usted termine haciéndose de enemigos, aunque su intención genuina sea de amarlos. Ahora, esta no es razón para dejar de hacerlo, de todos modos hay que intentarlo. Pero puede pasarnos lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Él escribió lo siguiente, Gálatas 4:16: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien,
sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, está hablando de gente que enseñaba malas doctrinas para sacar a la gente del verdadero evangelio. Y Pablo les dice la verdad, dice, pues como que ahora soy su enemigo. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea, ¿qué es lo que está contando él? Que aunque les ha insistido en cierto buen comportamiento, los ve con necedad haciendo las mismas cosas. Y por eso estaba como molesto y le dice, quisiera cambiar de tono, pero es que, o sea, les escribo cosas fuertes porque los amo. Pero resulta que entonces si les hablo fuerte, entonces ahora soy su enemigo. Es complicado. Dios es un Dios celoso y el significado de celoso pues digamos abarca varios asuntos. Uno de ellos es Dios es celoso en cuidarnos. Dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y como Dios dice que no hace acepción de personas, esta frase también es para usted. Dios lo ha amado a usted, a mí, a todos con amor eterno. Y por eso nos ha prolongado su misericordia. ¿Sí? Pero ya vimos, a pesar de todo el amor y del cuidado que Dios tiene por el hombre, de todos modos el hombre cuando no confía, puede pensar que Dios no lo ama. Y termina confiando en quien no debe confiar. Y al confiar en quien no debe confiar, termina haciendo cosas que destruyen su vida y su eternidad. ¿Qué hace Dios entonces? Pues busca que miremos la verdad, para que viendo con claridad, ¿sí?, decidamos realmente confiar en quien debemos confiar, el cual es Dios. Otras veces Dios actúa de manera más fuerte. Por ejemplo, en cierta ocasión Dios espantó a aquellos que la gente podía ver como buena imagen. Dice Juan 2:15, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Si Jesús viniera en esta época, seguramente se metería a ciertas iglesias y sacaría rejo a ciertos pastores o a ciertas personas que están haciendo del evangelio una casa de mercado, que están ofreciendo prosperidad en lugar de salvación, ¿sí?, en lugar de perdón de pecados, en lugar de enseñar a la gente a confiar en Dios, a tener contentamiento, a vivir de acuerdo al plan de Dios. La pregunta es, cuando la gente vio a Jesús echando rejo y sacando a todo el mundo, ¿qué pensaron? ¿Que era el amor de Dios? ¿Entendieron que era el amor de Dios en su celo cuidando, destruyendo una mala imagen que hacía que los hombres se perdieran? A veces pasa así. Dios hace algo y la gente no lo entienda. Lo que nosotros debemos entender es que cuando Dios nos quita algo, cuando Dios nos dice que no es por allí, cuando Dios nos permite ver ciertas realidades, logramos ver, gracias a la confianza en Él, que cada cosa que hace es porque nos ama. O cuando Dios nos quita algo, cuando nos dice que no, nos resentimos porque no nos está dando lo que nosotros creemos que necesitamos. Hay que tener claridad. Dios no se está equivocando. Todas las cosas ayudan a bien. Cada cosa que sucede es perfecta para aprender lo que necesitamos aprender. ¿Sí? Pueda que el mundo diga que son malas, pueda que produzca tristeza o dolor por un tiempo, pero lo que Dios pretende con eso es bendecir nuestra vida, cambiar nuestro carácter, enseñarnos a disfrutar de esta vida para luego disfrutar en la eternidad. Si Dios insiste con mano fuerte en que obedezcas a algo, ¿lo ves como el amor de Dios o te resientes contra Él? Hay algunos que yo creo que Dios, viendo su necedad, no los puede ni disciplinar, porque están tan graves de su confianza en Dios que si Dios los disciplina, mucho terrible,
¿sí? Y entonces pienso que Dios le toca soportar su mal comportamiento durante mucho tiempo, a ver si teniendo un tris de luz, ¿sí? Y entendiendo que están haciendo mal, cuando Dios los discipline, verán eso como el amor de Dios. Pero muchas veces no ocurre, ¿sí? No ocurre porque, sí, hay mucha ignorancia, mucha falta de confianza en el amor de Dios. Pablo lo dice de esta manera, 1 Corintios 10:21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. O sea, está haciendo una advertencia y dice, no provoquemos a celos al Señor. Mire, cuando Dios solamente es importante por las cosas que nos da, lo estamos provocando a celos. Dios es importante porque Él es Dios. Y lo importante es que somos sus hijos, independiente de que nos dé ciertas cosas o no nos las dé. Cuando nos alegramos más por las respuestas de Dios que por ser hijos de Dios, estamos como provocando los celos. Cuando tenemos objetivos terrenales en los cuales pensamos que si no los logramos, nuestra vida no tendría sentido, eso es un amor extraño, ¿sí? Que está provocando a celos a Dios. Cuando pensamos que la provisión la tenemos porque somos unos tenaces para trabajar, estamos provocando a celos, negando, ¿sí? El amor, la misericordia, el poder que Él tiene. Cuando dependemos de las personas de manera enfermiza, de tal manera que no, mi vida sin esta persona no tiene sentido, por supuesto que estamos provocando a celos al Señor. Cuando vivimos aburridos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, también eso es provocar a celos al Señor, es despreciar lo que el Señor es en nuestra vida. Y no hay duda que cuando desobedecemos los principios de Dios, no hay duda que estamos, sí, no solo provocando a celos al Señor, sino es como diciendo yo puedo más que usted, sí, y son actuaciones completamente necias, producto de no amar a Dios y no confiar verdaderamente en Él. Sin embargo, Dios es tan bueno que no dejará de insistir, insistirá con nosotros. Ese texto que dice que el que comenzó la buena obra la terminará, algunos lo traducen mal, ¿sí? Dice, no es que Dios comenzó con usted y va a terminar usted como Jesucristo, no. Lo que quiere decir el versículo es que si Dios comenzara a trabajar con usted, hasta el día que usted dé el último suspiro, Dios va a estar trabajando con usted. Lo que logre hacer ya dependerá de cuánto nos dispongamos para creerle. Pero no es eso de que no, Dios va a comenzar la obra y va a terminar conmigo, no importa cuándo, no, falso. Por eso es que en otra parte también dice la Escritura que la obra de cada uno será probada, el fuego la probará y la obra de muchos se va a quemar, aunque serán salvos. O sea, ¿qué quiere decir eso? No, Dios va a trabajar, pero que produzca buen o mal resultado va a depender de cuánto decidamos confiar en Él. Mire, Dios es celoso, pero ha tenido que soportar muchas veces nuestra infidelidad y sin embargo insiste. Y Él pone un ejemplo en la Escritura, en Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliquen los dones. Está hablando que un hombre que ve que su mujer lo engaña, esos celos, dice, eso no va a tener perdón, no importa los regalos, ¿sí? No querrá perdonar. Sin embargo, Dios, ¿sí? Que es más grave serle infiel a Dios, ¿sí? Todavía. Dice así, Jeremías 3:1. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? O sea, está diciendo que si un hombre ve que su mujer se va y se acuesta con otro, ¿y será que la recibe otra vez después? Dice, no. Dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, dice Dios de nosotros. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. O sea, a pesar de todo, es tan grande su amor que insiste en que volvamos con Él. Obviamente que volvamos con una actitud de arrepentimiento, que volvamos con un deseo de cambiar, que volvamos con la decisión firme de creerle, que volvamos, ¿sí? Dejando de desobedecerle, ¿sí? Porque si yo vuelvo, Señor, y sigo en las mismas, no, o sea, es con un genuino arrepentimiento. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que insistan en
en no caminar con Dios. Ezequiel 5:13. Dice, y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. O sea, en aquellos que habiendo recibido a través de toda la vida la oportunidad de acercarse a Dios y no lo hagan, recibirán el enojo. Dios tomará satisfacción, su furor caerá sobre ellos. Pero nosotros que ya somos hijos de Dios, lo que Dios espera es que nos volvamos a Él, que confiemos en su amor, que verdaderamente confiemos en su amor y miremos toda nuestra vida bajo el prisma del amor. Oremos. Dice así, 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En el amor no hay temor. Si confiamos verdaderamente en el amor de Dios, no tenemos por qué temer por el presente ni por el futuro. Si hay temores es que no se ha perfeccionado, no hemos entendido el amor de Dios. Pero podemos descansar en un amor maravilloso, respaldado por un poder espectacular, con la sabiduría que solo Dios tiene, que jamás se equivoca. Debemos vivir contentos con lo que tenemos, aprovechando las oportunidades que Dios nos da, pero no rebelándonos e infringiendo sus principios para tratar de conseguir lo que queremos que hará feliz nuestra vida, porque ese es el plan de Satanás y no el de Dios. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, que nos permite entender la forma como tú nos amas, como tú trabajas en nuestra vida. Te pedimos primero perdón, Señor, si ha pasado por nuestra mente el pensamiento de que nuestra vida no será buena si no obtenemos tal o cual cosa, cuando realmente lo que necesitamos es aprender a confiar en ti, aprender a seguir tus claras instrucciones, Señor, de corazón, haciendo las cosas con la actitud correcta, porque de ti no solo tenemos esta promesa de que todas las cosas que suceden ayudan a bien, sino muchas otras promesas que nos permiten, cuando las creemos, vivir una vida maravillosa, Señor. No importa las pandemias, no importa los malos gobiernos, no importa nada de estas cosas. La vida que tú nos ofreces es sobrenatural y pasa por encima de todas esas circunstancias y usa esas circunstancias que no son buenas para el mundo, pero usa esas circunstancias para bendecir nuestra vida, para probar nuestra fe, para que decidamos cada día confiar más en ti. Gracias, Señor, porque para estas cosas no somos suficientes, pero tu poder en nosotros, tu vida en nosotros, hace posible que disfrutemos de ese plan que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, amado Padre, por todo esto. Sigamos en oración, dándole gracias a nuestro Padre por lo aprendido en esta noche. Y recordemos y meditemos lo que nos dice en su palabra: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.